Hola compañeros, soy María Quetzalí González Acevedo y esta es mi presentación de la actividad 3, estimación del tamaño de un software en métricas de desarrollo de software de PSP. ¿Qué es un método de estimación de tamaño de software y cuáles son sus características? Un método de estimación es aquel que nos permite predecir qué tantos recursos tenemos que destinar a un proyecto. Para hacer esto debemos de tomar en cuenta proyectos anteriores que hayamos realizado. En pocas palabras, es un método para medir software. Método proxy. El método proxy permite que hagamos una estimación en base a los elementos con los que contamos. En pocas palabras, con esto un cliente podría solicitarnos un sistema para administrar la información de su personal y podríamos calcular el tamaño en base a proyectos anteriores que hayamos tenido que tengan la misma cantidad de tablas o la misma cantidad de pantallas, etcétera. Por decirlo de alguna otra manera, en el método proxy calculamos en base a los elementos que se muestren o los elementos que se van a manejar, ya sean clases, módulos, pantallas, tablas, celdas, etcétera. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver cómo se muestra la ventana de Hola Mundo y podríamos calcular el tamaño de un proyecto en base a cuánto nos tardamos en hacer esas 3 pantallas de Hola Mundo. Probe. El método Probe permite que hagamos la estimación basada en proyectos anteriores. Para hacer esto necesitamos contar con una base de datos que registre los tiempos y recursos que destinamos a cada uno de nuestros proyectos que hicimos con anterioridad. Por un ejemplo, un cliente solicita un sistema de inventario para un almacén de mueblería. Debe registrar entradas, salidas, cantidades, etc. En pocas palabras, para que este ejemplo se pudiera llevar a cabo como un proyecto, necesitaríamos revisar nuestra base de datos y podríamos descubrir que tenemos algún otro proyecto de inventarios. Entonces podríamos calcular cuáles partes de este son las más similares y tomar en cuenta las horas que nos tomó hacerlo, los recursos que destinamos y con eso hacer la aproximación de cuánto tenemos que invertir para hacer este proyecto. De esta forma tendríamos que la existencia de una base de datos es necesaria para su desempeño. Conclusión. Como recomendación, el método proxy puede ser utilizado cuando se son principalmente nuevos en el desarrollo, ya que no requiere tener conocimientos vastos o realmente tener una gran experiencia al desarrollar proyectos, ya que simplemente con el conocer cuánto tiempo se tarda con hacer una tabla podrías calcular cuánto tiempo se tarda en hacer otras 10. Mientras que el método Probe es principalmente para aquellos desarrolladores que tienen un poco más de experiencia y ya son muy ordenados al trabajar, ya que para esto necesita tener una base de datos realizada de sus proyectos pasados. En pocas palabras, el método proxy sería para aquellos principalmente que van comenzando, mientras que el método Probe puede ser usado por personas más experimentadas. Esta sería la bibliografía ocupada y muchas gracias por ver esta presentación.